Listo. Sigamos, ¿no? Entonces, por esa razón la química es una ciencia dinámica y moderna, ¿no? Y aquí estamos viendo la línea del tiempo de la química. ¿Ya? ¿Ok? Vamos con el siguiente, ¿no? La causa del gran desarrollo de la química. Ya, por eso, Naye, estoy grabando la clase, ya, no te preocupes. Espero que se estabilice el Wi-Fi para que lo podamos trabajar mejor. Ya, la causa del gran desarrollo de la química es precisamente la transformación de la sociedad y mejorar la calidad de vida. Entonces, como les estaba diciendo, la química netamente viene y va directo a lo que va a ser mejorar la calidad de vida. En función a eso está lo que va a ser la química para nosotros. ¿Ok? En función a eso. Ya. Vamos trabajando. Sigamos trabajando, por favor. Ya. Ahí tenemos, por ejemplo, que la química nace como ciencia con bueno, netamente el descubrimiento de la química nace con el descubrimiento del fuego. Ya, la palabra química proviene del vocablo árabe keme, que significa tierra. Esto igual lo tienes que memorizar, es repetitivo, que puede ser una pregunta de examen. Ya hay que memorizar. ¿Lo que significa la palabra keme? Significa tierra. Una palabra árabe keme que significa tierra, ¿no? ¿Y cómo se define? Como la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. ¿Qué es materia, muchachos? ¿Qué será materia? ¿Alguien sabe qué es materia? Chicos, ¿qué es materia? ¿Qué es materia, chicos? A ver, Un componente principal. un componente principal. Ya. Sí, o sea, como les decía, todo está en función a la materia, muchachos. Ya, por eso les decía, yo voy a ir avanzando, recapitulando, pero ustedes tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿no? Te repito, la química está en función a la materia. ¿Qué es materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y tiene volumen y es percibido por nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, el aire es materia. Sí, tú no puedes tocar el aire, no lo puedes ver, pero sí lo respiras, ¿verdad? Entonces está siendo percibido por nuestros sentidos. Por eso es materia. Esto que está en rojo, ya sí o sí usted lo tiene que saber de memoria, que la palabra árabe queme, que significa tierra, y que es química como tal. ¿Ya? Así como los cambios que éste experimenta durante reacciones químicas y su relación con la energía. Acá nos está hablando de puntos muy importantes que vamos a estudiar, como es la composición de la materia, la estructura de la materia y propiedades de la materia. Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Lo que es la composición, por ejemplo, eh, ¿de qué está compuesto el agua? ¿De qué estará compuesto el agua? Para empezar, el agua es un elemento o un compuesto. ¿Cuál es la fórmula del agua? Ahí nosotros hablamos de composición. Agua es materia, sí, ¿no? Estructura, tenemos que hablar ya de la estructura electrónica, ¿no? De los subniveles SPDF, de la configuración electrónica que va a tener, cuántos electrones va a tener en total, ¿no? Cuántos electrones va a tener en su última capa y todo eso. ¿Ya? Ok, ya, sigamos. Es algo que ustedes tienen que saber. ¿No? En los exámenes que se les voy a preparar para la tarde, tienen que ustedes ya ubicar cómo se hace esto, ¿no? Ya, sigamos. Los beneficios de recientes del desarrollo de la investigación. Bueno, acá hablamos netamente, muchachos, de las ventajas y desventajas de la química, los beneficios. Los beneficios de la química netamente es en la salud, netamente en la salud, la farmacología, la bioquímica, bueno, en sí, bioquímica y farmacia sería, es muy importante, ¿no? Los tratamientos también, las prótesis, ¿no? Los trasplantes, todo eso va ligado con la química, ¿no? Conjuntamente con la medicina. Es muy importante porque ha mejorado la calidad de vida y ha mejorado la esperanza de vida. Antes te podías enfermar, no había medicina y te morías, ¿no? Ahora ya puedes hacer tratamientos. Ahorita el tema del COVID es muy fuerte, ¿no? Y nosotros en función
en función a lo que estamos, bueno, en laboratorios y han descubierto vacunas y todo eso, estamos con una mejor esperanza de vida, ¿no? Entonces, es muy importante la química en el beneficio en la salud. Ahora, si hablamos de otros campos como la alimentación, nutrición, manipulación de mejores herramientas mediante procesos químicos también, ¿no? Pero la importancia es la salud. Si no hay buena salud, no hay nada, ¿no? Un ingeniero no puede trabajar, un militar, un economista, nadie, si no tiene salud. Entonces, para mí el beneficio de la química y lo más importante que aporta la química es en salud, ¿no? Ok, orígenes de la química, hablamos, los primeros que empezaron a utilizar instrumentos, estamos hablando de nuestros antepasados, de los neandertales, lo que veían utilizaban como herramientas, ¿no? Obviamente para cazar y para construir, ¿no? Estamos hablando de fémures, de piedras, de palos, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo el hombre ha ido evolucionando, dónde ha sido el punto clave de la evolución del hombre y del dominio del hombre sobre las demás especies netamente cuando nosotros estamos hablando del descubrimiento del fuego, ¿no? Netamente en función a eso se ha podido dar un salto en la cadena alimenticia, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Al hombre comiendo ahí carne ya cocida, ya hay una fogata, ya mejora su calidad de vida. Tenemos que hablar también de la edad de piedra que se caracterizó por el pulido de la piedra o alfarería. Acá para guardar alimentos, ¿no? Ya nos empezó a utilizar recipientes en función a la alfarería para trabajar y vivir mejor. Ya ahí podemos ver también que hace el año 4000 antes de Cristo, el hombre empezaba a, bueno, acá anótese la fecha, es muy importante porque es el descubrimiento de los metales, ¿no? Y han empezado a utilizar metales para mejorar su calidad de vida, ¿no? Nos dice, el hombre empezaba a servirse de unos materiales relativamente raros, de útiles propiedades y difíciles de hallar. A estos materiales se los conoce por el nombre de metales, ¿no? Y ya han empezado a trabajar. Acá ya puedes ver en el gráfico que ya han empezado a hacer química, porque acá pareciera que fuera un metal derretido, ¿no? Mira cómo lo están agarrando acá, dónde lo están vertiendo para poder ya manipular el metal. El acontecimiento histórico, el acontecimiento histórico que nosotros tenemos acá, ya netamente se refiere ya el acontecimiento histórico, ¿por qué se caracteriza la guerra de Troya? ¿No? A ver, muchos han visto la película, ya hemos hablado bastante de esto, pero lo que nosotros rescatamos de la guerra de Troya es el uso del bronce, ¿no? Que es una combinación de metal, ¿no? Que tanto en las armaduras como en las armas de los soldados que estaban dentro del caballo han empezado a utilizar, y es así como han ganado la guerra, ¿no? ¿Ok? Tenemos que hablar también de Tales de Mileto, que es muy importante, Tales de Mileto. Tales de Mileto, ya saben ustedes, decía que todo procedía del agua, en el aire se evaporaba, ¿no? En el suelo o en la tierra se solidificaba, ¿no? Ya, también nos ha hablado que el mundo estaba compuesto por 4 elementos, cuáles son agua, fuego, tierra y aire, ¿no? Eso es lo más importante que nos ha dejado Tales de Mileto, los 4 elementos de la naturaleza. Más tarde va a llegar, a ver, sí, ahí tenemos, ¿no? Ahora vamos con Demócrito. Cuando hablamos de Demócrito, ha sido el primero que ha hablado del átomo. Ustedes ya saben que son átomos. Es la parte más pequeña y diminuta de la materia, es indivisible, no lo puedes ver, tienes que utilizar un microscopio para poder ver un átomo. No, ¿qué te decía? No, elementos estaban compuestos por átomos, partículas diminutas que se movían en el vacío. Después ha llegado Aristóteles, que te decía que el vacío no podía existir. No, mira, ¿qué decía Aristóteles? En cambio, creía que los elementos formaban un medio continuo, ¿ya? Los elementos forman un medio continuo de materia y por tanto el vacío no puede existir. Aparte Aristóteles, no, a ver, Aristóteles ha predominado durante 2000 años sus ideas, ¿no? Sus pensamientos, sus estudios, sus investigaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más ha hecho Aristóteles? Aristóteles es el que le ha dado cualidades, ¿no? Ha dado cualidades a lo que son los elementos de la naturaleza. Ya, por ejemplo, decía, bueno,
habla de cualidades, ¿no? Lo que va a ser el calor, el frío, la humedad y la sequedad. Ya, y decía que la materia poseía 4 cualidades, ¿no? Frío, seco, caliente, no, frío, seco, caliente, húmedo, ¿no? Esas son las cualidades. Ya, ok. Cada uno de los 4 elementos estaba compuesto por estas cualidades. Por ejemplo, ¿no? El agua era caliente, el agua es fría y húmeda, el fuego es caliente y seco, la tierra es seca y fría y el aire es caliente y húmedo, ¿no? Entonces, esto tienes que memorizar igual, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? Que ha sido Aristóteles, ¿no? Lo primero que ha hecho ha sido negar lo que decía, o sea, niega la existencia del vacío, ya se te decía el vacío no puede existir, ya. Además nos habla de las cualidades de la materia, que es calor, frío, humedad y sequedad, y relaciona los elementos de la naturaleza con las cualidades. Ya eso usted tiene que saber de memoria. Ahora sí, vámonos con orígenes de la... Perdón, ¿me están escuchando? Porque veo, a ver, cachito, voy a frenar esto. Por. Ya. Entonces, cuando hablamos de orígenes de la química moderna, tenemos que hablar de los 3 pilares de la química moderna, ¿no ven? ¿Cuáles son los 3 pilares de la química moderna? La alquimia, medicina y farmacia y metalurgia. Ahora, ¿cómo ha nacido netamente la química moderna? Gracias a los aportes, ¿no? Empíricos que han aportado estas 3 ramas, ¿no? Que se han vuelto después en los 3 pilares de la química moderna. Ya, esto ha ocurrido a mediados del siglo XVIII. Ya, ok, bueno, ¿qué nos han aportado? Construcción de aparatos como la balanza, el desarrollo de técnicas experimentales, el estudio del comportamiento químico de sustancias. O sea, todo lo que cada rama, por su lado estudiado, ha aportado para que nazca la química moderna. El que más ha aportado desde mi punto de vista ha sido la alquimia, ¿no? Ahorita vamos a ver qué querían hacer los alquimistas, ¿no? Pero cada uno por su lado ha ido aportando y ha ido generando, se han vuelto los 3 pilares de la química moderna. Primero vamos a hablar, a ver, mira, aquí está, ¿no? Justamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Todo este conocimiento previo provenía de las contribuciones realizadas por la alquimia, la metalurgia, la medicina y la farmacia, que constituyen los 3 pilares fundamentales de la química moderna. Ahora, en los exámenes que se los voy a preparar, ya saben ustedes a grosso modo qué estamos viendo. Entonces, ¿cómo te pueden pescar en el examen? Con las fechas. Por ejemplo, Aristóteles, ¿cuándo ha hecho su descubrimiento? ¿Cuándo ha nacido? 323 años antes de Cristo, ¿no? Lo mismo va a pasar con Demócrito, ¿no? Estas fechas usted lo tiene que subrayar en su libro y lo tiene que memorizar. ¿No? Porque el contenido de a grosso modo ya lo sabe, ¿no? ¿Qué es la química moderna? ¿Qué es la alquimia? ¿Qué es la medicina y farmacia? ¿Qué es la metalurgia? ¿No? Que han aportado harto. Ya, por si acaso les estoy recomendando que en el examen que se los voy a preparar, porque todo el día de hoy va a ser química, todo el día. Ya, entonces tienen que estudiar y repasar. ¿Ya? Ok, vamos a estudiar a la alquimia, ¿no? La alquimia, como ustedes saben, es de gran aporte a la ciencia como tal, porque ¿cuál era el objetivo de los alquimistas, no? La piedra filosofal, el elixir de la vida y el quinto elemento, ¿no? ¿Qué querían hacer con la piedra filosofal? Querían convertir cualquier material, ¿no? Que no fuera valioso en material sumamente valioso como oro y plata, ¿no? O sea, querían ellos manipular la parte de los metales con esa reacción química. En función a la piedrita que lo utilizaban con un polvito, lo iban a hacer reaccionar y lo convertían en los metales, que no valían mucho, en metales preciosos, ¿no? O sea, querían hacer oro prácticamente, ¿no? El elixir de la vida consiste en crear una solución, ¿no? En la cual podrían curar enfermedades, ¿no? Y al final su objetivo era alcanzar la inmortalidad, ¿sí? Y el quinto elemento era aquel elemento que procedía de los 4 elementos de la naturaleza, ¿no ve? Agua, fuego, tierra y aire, que contuviera todo eso y le iban a nombrar, o sea, que tuviera en gran medida las cualidades de los 4 elementos dentro del quinto elemento, ¿no? Entonces, aquí está. Mira, cuando nos habla de la alquimia, nos está hablando, muchachos, que es el estudio oculto de naturaleza practicado en el siglo I después de Cristo
por los griegos que habitaban en el norte de Egipto, ¿no? Que después ha sido conocido con el nombre de alquimia. Ya. Fundamentaban su ciencia en que el universo estaba compuesto de 4 elementos principales, los elementos de la naturaleza que ya hemos estudiado, y con ellos preparaban un quinto elemento que contenía la potencia de los 4 en su máxima exaltación y equilibrio. Por si acaso, el quinto elemento de la naturaleza es el éter, ¿no? Que ya se ha descubierto. Los alquimistas que estudiaban esta nueva ciencia buscaban sobre todo un material que facilitara la mezcla de mercurio y azufre para finalmente extraer el ambicioso oro. Pregunta de examen. ¿Cómo querían obtener el oro? Mezcla de mercurio y azufre, mezcla de mercurio y selenio, mezcla de cobre y teluro. Yo te puedo poner eso en el examen, ya, por si acaso es pregunta de examen. ¿Mediante qué mezcla se obtiene el oro? ¿Cómo quieren ellos encontrar el oro? Mezclando mercurio y azufre. Imaginaban la mezcla con un polvo seco procedente de alguna piedra especial, de ahí el nombre de la piedra filosofal, ¿no? En el cual al hacer reaccionar, al mezclar mercurio y azufre, iban a obtener el famoso oro, ya el ambiciado oro. También buscaban el elixir de la vida, ¿no? Que denominaban, bueno, el elixir de la vida con el cual podían curar las enfermedades e incluso alcanzar la inmortalidad. Algo que ya les había mencionado hace un minuto, ¿no? El máximo representante de la alquimia es Zósimo, quien afirmaba obtener el elixir o piedra filosofal y la tintura, capaz de fabricar oro. Ya, ahora, esto es muy importante para nosotros, porque les he dicho, ¿por qué me parece el que ha aportado más, que es la alquimia, dentro de los 3 pilares de la química moderna? Es que todos los procesos que hoy en día han perfeccionado tienen su base en alquimia. Por ejemplo, los métodos químicos como la destilación, sublimación, disolución, filtración, calcinación, extracción, entre otros, contribuyeron a difundir, ¿no?, la aceptación de la observación y la experimentación. Entonces, los alquimistas, en el afán de obtener el oro y el elixir de la vida, obviamente han hecho hartos experimentos. Y ustedes saben que la clave de todo es la práctica. Ahora, nosotros rescatamos de esto mediante la observación y la experimentación, que es la base de lo que son los científicos, ¿no? Por ejemplo, el principio básico de un científico es observación y experimentación, y aquí nace como tal, ¿no? Ese es el gran aporte que ha hecho la alquimia a la ciencia como tal y a la química moderna. Cuando hablamos de la medicina y la farmacia, nosotros decimos que la iatroquímica es la relación que existe entre la química moderna, ¿no?, y la medicina, ¿no? Ese es el nombre de la iatroquímica. Y también la iatroquímica es el estudio de los 4 humores, ¿no? O el humorismo. Ya, ¿qué es el humorismo, no? Es una teoría acerca del cuerpo humano adoptado por filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griego-romanas. Ya, ¿cuáles son los 4 líquidos o los 4 humores? Son la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, ¿no? Ahora, estos son, es la iatroquímica, ¿no? Que estudia el humorismo en los 4 líquidos. ¿Y cuáles son los 4 líquidos o 4 humores? Va a ser la bilis negra, bilis amarilla, la sangre y la flema, ¿ya? Entonces, a ver, esto igual, es como relacionar hace unos minutos atrás lo que son los 4 elementos de la naturaleza con sus cualidades. Acá, los 4, lo que va a ser los 4 líquidos o los 4 humores, ¿cómo va a ser? Lo va a relacionar Teofrastro, ¿no? Teofrastro con otros colaboradores relacionaron los caracteres con los líquidos que tenía cada persona. O sea, nosotros tenemos esto, todo humano tiene esos 4 líquidos, ¿no? Y te decían Teofrastro y sus colaboradores, ¿no?, que los que tenían, ¿no?, por ejemplo, mucha sangre, iban a ser muy sociables. Los que tenían mucha bilis amarilla, muy renegones. Los que tenían mucha bilis negra iban a ser... ¿Cómo eran los que tenían mucha bilis negra? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo eran los que tenían mucha bilis negra? Muy melancólicos. Melancólicos. Sí, muy bien, muy melancólicos. Y los que tenían mucha flema, muy calmados, ¿no ve? Entonces, esas son las relaciones entre los líquidos y los caracteres de las personas, ¿ya? El humor de las personas, ¿no? Bueno, acá te está diciendo, relación de los humores o líquidos y el carácter de las personas. Ya. Ahora, el máximo representante de la iatroquímica, muchachos, es Paracelso. Ya era un doctor alquimista. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha curado la sífilis y ha diagnosticado la enfermedad de los mineros, ¿no? Llamada silicosis. Ahora, muy importante que sepas también la fecha de Paracelso, qué año muerto, perdón, qué año nació y qué año murió. ¿Ya?
Y ahí está, ¿no? Lo que te estaba diciendo de manera rápida para Celso, ¿no? Trató con éxito la sífilis y diagnosticó la silicosis, la enfermedad de los mineros. La metalurgia igual es todo lo que usted ve, hay un metal de por medio, ¿no? En la construcción de una mesa, en la construcción de la pared de su cuarto, de su silla, hasta de su cama, de su celular, de todo hay algo de metal, ¿no? Sí o sí, el metal está en todo lo que nosotros, en la mayoría de los elementos que nosotros utilizamos para vivir, ¿no? Herramientas y demás. Mira, los egipcios 3500 años antes de Cristo ya eran capaces de obtener cobre y plomo. Ya, a ustedes pueden ver ahí en la parte derecha inferior una fotografía de lo que es una fundición. Ya, ¿cómo obtenían el cobre y el plomo? Mediante la aplicación del fuego, una mezcla de mediante la aplicación del fuego a una mezcla de mineral correspondiente y carbón, ¿no? Ahora, lo que nosotros destacamos de la metalurgia es el descubrimiento del acero, que lo han hecho en 1500 años antes de Cristo los hititas. ¿Cómo han descubierto el acero? Mediante el calentamiento de una mezcla de hierro y carbón, se producía una nueva sustancia más resistente que el propio hierro, el acero. Entonces, no, pregunta de examen igual, ¿cómo van a obtener el acero? Mezcla de hierro y carbón, mezcla de cobre y carbón, mezcla de plomo y carbón. No, es muy importante que sepas de cómo se obtiene el acero, mediante la mezcla de hierro y carbón, ¿no? Obviamente a altas temperaturas. No, entonces, hay dos preguntas de exámenes acá. ¿En qué año descubrieron los hititas el acero? ¿No? ¿Quiénes han descubierto el acero? ¿De qué mezcla resulta el descubrimiento del acero? Es muy importante eso. Ya, ténganlo como dato. Ya, durante la Edad Media y el Renacimiento floreció dicha tecnología. Se publicaron y esto es muy importante, ¿no? Porque este aporte es grande para lo que ha venido después, ¿no? De esa generación. Han ido evolucionando netamente en lo que va a ser el descubrimiento, bueno, ya han descubierto el acero, han ido trabajando mejor los metales y el tema de la metalurgia mediante los datos que iban encontrando y iban dejando a futuras generaciones, ¿no? Por eso te decía, se publicaron y actualizaron regularmente libros que describían cómo purificar, ensayar y acuñar oro y plata y cómo usar balances y hornos y frisoles. Entonces, han ido dejando guías de uso, ¿no? Han ido dejando material para que las siguientes generaciones puedan hacerlo más rápido y puedan avanzar en el proceso de este tipo de trabajo, ¿no? Netamente hablando de la metalurgia. ¿Ya? Entonces, hasta acá la primera parte, ya, hasta acá la primera. Ahora tenemos que hablar un poquito más de cómo la química ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la química en el siglo XVII tenemos que hablar de Robert Boyle. Ya es muy importante el aporte que ha hecho Robert Boyle a la química, ya que ha sido el primero con Robert Hooke en comunicar, ¿no? La investigación, o sea, de presentar un informe, cómo debería ser un descubrimiento, ¿no? A ver, mira, dio un gran impulso a la química gracias a la importancia que dio a la metodología científica. Esta es la palabra que no me salía, ¿no? La metodología científica. O sea, cómo expresar de manera científica los estudios que se estaba realizando, ¿no? Mira, y a la forma de comunicar una investigación a otros científicos. Pero la palabra clave que ha hecho Robert Boyle y Robert Hooke ha sido la metodología científica. ¿Qué más? Han tratado de explicar, ¿no? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Dio un gran impulso ya. También han tratado de explicar lo que es la combustión, ¿no? Que aquí no aparece, pero hablamos netamente de, han tratado de explicar la combustión, ¿no? ¿En qué consistía la combustión? ¿Ya? Ok, tenemos que hablar acá netamente de los alemanes Becher y Still, ¿no? Que ellos nos han explicado la combustión mediante la teoría de Flogisto, que era un concepto muy básico que te decía que necesitabas tú material combustible, necesitabas oxígeno y fuego, y que la combustión ocurrió en determinado momento, ¿no? Se consumía la materia combustible, el humo se iba al medio ambiente, o sea, a la atmósfera, al aire, y las cenizas quedaban, ¿no? Y eso era la combustión, ¿no? El proceso en el cual se consumía un material combustible, ¿no? Ya, esto no ha durado mucho,
ya que ha llegado después, ustedes ya saben quién viene, el padre de la química moderna, el químico francés Antoine Lavoisier, que experimentó con la combustión, ¿no? Y es muy importante cómo ha hecho esto. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos acá, ¿no? Una balanza en el cual están equilibrados, ¿no ve? Ya netamente está equilibrado, ¿sí? Acá ha hecho el experimento mediante la cal de mercurio y óxido de mercurio. ¿Qué ha pasado? Le ha prendido fueguito, ¿no? Al óxido de mercurio, ha hecho la combustión ahí. Obviamente esto tiene que estar cerrado, ya, netamente cerrado. No tiene que estar abierto al medio ambiente. Entonces, después de un lapso que va a durar la combustión, que se va a consumir todo el óxido de mercurio, ya no va a haber oxígeno y va a morir el fuego. ¿Qué te va a quedar después de la combustión? Te va a quedar cenizas y te va a quedar el humo, ¿no? Que quedó después de que se ha consumido el óxido de mercurio como tal. Pero si se dan cuenta, en ambos casos no ha habido alteración de la cantidad de masa, o sea, del peso, ¿no? Por ejemplo, acá en esta balanza están al mismo nivel y después que ha ocurrido de la combustión está al mismo nivel. Entonces, ¿qué ha explicado acá con esto Antonio Lavoisier? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Acá en un inicio, antes de que se dé la combustión, teníamos solamente el óxido de mercurio. Ya, pero cuando le hemos puesto fuego, ya se quedaron dos nuevos estados de agregación, ¿no? Que es el estado sólido y el estado gaseoso. El estado gaseoso se nota bien claro mediante el humo. Ahora, si esto vas a abrir, ¿no? Imagínate que abres este recipiente, el humo va a salir al medio ambiente, obviamente, va a escapar como estado gaseoso, ¿no? Y por tanto, una vez que pase eso, esto va a bajar, ¿no? La balanza izquierda va a bajar y la derecha va a subir porque ya no va a pesar lo mismo, obvio, porque has dejado escapar el humo. Entonces, eso es el concepto de principio de conservación de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y cuando nosotros estudiamos el tema 4 y el tema 5, a full esto predomina, ¿no? Cuando hablamos de reacciones químicas y hablamos de balance de materia. ¿Ya? A no olvidar. Orígenes en el clima, en el siglo XIX, ¿no? Y es muy importante porque aquí está haciendo de una manera bien corta un resumen, ¿no? De lo que es John Dalton, ¿no? John Dalton ha sido el que ha continuado con los estudios de Demócrito, ¿no? Y de Leucipo al tener postulados respecto a la teoría atómica, ¿no? Formuló la hipótesis atómica, fundamentaba la identificación de los elementos químicos como distintos tipos de partículas indestructibles y con características propias en volumen y masa. Ya, acá esto de indestructible se equivocó porque mediante la bomba atómica sabemos que se puede destruir los átomos, se puede dividir los átomos y con características propias, ¿no? En volumen y masa. Y aquí está bien clarito, ¿no? Por ejemplo, los átomos del elemento X, que puede ser sodio, va a ser diferente a los átomos del elemento cloro. Bueno, aquí te dice átomos del elemento Y, que puede ser cloro, respecto a las características físicas y químicas y respecto a su masa y volumen. Va a ser diferente. Pero cuando nosotros hagamos una reacción química que va a ocurrir y se va a dar gracias a unos enlaces químicos, ¿no? Por eso el tema 3 es enlaces químicos. Y, a ver, ¿cuál es la finalidad de un enlace químico, muchachos? ¿Cuál será la finalidad de un enlace químico? ¿Para qué nosotros hacemos un enlace químico? Pregunta al curso. ¿Alguien sabe cuál es la finalidad de hacer un enlace químico? Chicos, escucha. Ya, la finalidad de un enlace químico es para que usted pueda, a ver, el gas noble, los gases nobles son los únicos elementos que tienen en su última capa 8 electrones. ¿Ya? Muy bien, Ayel. Entonces, ¿no? Cuando hablamos nosotros de cuál es la finalidad de un enlace químico, es llegar a la regla del octeto y tener a ver, primer objetivo, tener mayor estabilidad, no gastar energía y tener la configuración de un gas noble, o sea, cumplir con la regla del octeto y tener en su última capa 8 electrones. Eso es la finalidad de un enlace químico. Por eso se da entre elementos de la tabla periódica que no sea un gas noble. No, porque obviamente los elementos al hacer un enlace químico, ya sea iónico, eh, ya sea enlace iónico covalente o metálico, ya hacen y tienen esta es la finalidad, ¿no? Ese es el objetivo.
regla del octeto, y parecerse a un gas noble. ¿Ya? Ok. Tenemos que hablar de Avogadro. No, netamente acá lo que destacamos de Avogadro, y esto he visto en varias preguntas de su examen, no, enunciaba con el queridísimo Ampère, ¿no? La hipótesis en la que decía en condiciones iguales de temperatura y presión, volúmenes de gases distintos, o sea, volúmenes iguales de gases distintos, contienen el mismo número de moléculas. Entonces, si yo tengo 1 litro de nitrógeno y tengo 1 litro de oxígeno, van a tener el mismo número de moléculas. Imagínate que tú tienes 1 litro de oxígeno, 1 litro de nitrógeno en tu casa, vas a tener el mismo número de moléculas de hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno. ¿Por qué? Porque van a estar a la temperatura de tu casa, que es la temperatura ambiente, y van a estar a la misma presión, que va a ser la presión de tu cuarto, que va a ser la presión atmosférica en la que estás viviendo, ¿no? En este caso sería la presión atmosférica de La Paz, ¿no? No te olvides, ¿no? En condiciones normales de presión y temperatura, en condiciones iguales, perdón, de presión y temperatura, en condiciones iguales de presión o de temperatura y presión, volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de moléculas. Pregunta de examen. Este enunciado. Te pueden marear acá, ¿no? En condiciones iguales de temperatura y volumen, te puedes decir, ¿no? Mucho ojo con esto, por eso lo estoy subrayando, ¿no? Y aquí está el ejemplito, ¿no? De 3 volúmenes de hidrógeno más un volumen de nitrógeno, que te va a 2 volúmenes de amoníaco, ¿no? Pero acá estamos hablando de las moléculas, ¿no? Que tienen que tener el mismo número de moléculas. ¿Ya? ¿Ok? Sigamos. Vamos con la química en el siglo XX. De acá nosotros debemos destacar a Millikan. ¿Qué es lo que ha hecho Millikan? No, ha medido, y es muy importante acá, Millikan, porque ya vamos a hablar del átomo, de las cargas de un átomo, ¿no? Electrones, ¿no? Te dice, mide la carga de electrones individuales con una precisión sin precedentes, ¿no? A través del experimento en la gota del aceite. Esto es lo que ha hecho Millikan, ¿no? Midió, ¿no? La carga de un electrón, ¿no? De una manera bien precisa, ¿no? Mediante el experimento de la gota del aceite, con el cual confirma que todos los electrones tienen la misma carga y la misma masa. Ahora, aquí puedes ver en el gráfico cómo ha ocurrido el experimento, ¿no? Tienes atomizador de aceite acá, tienes la cubierta, los electrones están, los sueltas acá los electrones, van a bajar por este orificio, ¿no? Y van a estar a la misma altura, no van a tener la misma carga, la misma distancia, van a estar ahí circulando, ¿no? Ya, esa es la importancia del siglo XX con Robert Andrés Millikan, que mide la carga de un electrón con una exactitud sin precedentes a través del experimento de la gota del aceite. Ahora, esto es igual importante, ¿no? Cuando hablamos de Bohr, ¿no? Y en el tema que vamos a estudiar a continuación, tenemos que hablar de Niels Bohr, tenemos que hablar de las estructuras atómicas, ¿no? Y acá el Bohr se caracteriza porque ya empieza a hablar de niveles de energía y empieza a hablarnos de que los electrones tienen que tener una ubicación, no pueden estar aleatoriamente distribuidos, tiene que haber una manera de poder ubicar a los electrones, ¿no? Ahora, Bohr nos dice, introduce conceptos de la mecánica cuántica a la estructura atómica, proponiendo lo que hoy en día se conoce como el modelo atómico de Bohr, donde los electrones solo existen en orbitales estrictamente definidos. Será lo que te decía, ¿no? Vamos a ver con más detalle en el siguiente tema, el tema 2, de cómo nosotros tenemos que hablar de lo que es Bohr, ¿no? No te olvides que está el primer modelo Bourdin-Compassas, que es de Thomson, viene Rutherford, ¿no? Después ya viene Bohr, y ya netamente llegamos a lo que va a ser la estructura atómica, la configuración electrónica, y vamos a hablar de los números cuánticos, del principio de Pauli, ¿no? Que netamente nos habla de la estructura, del estudio de los electrones como tal. Ya, tenemos que hablar de avances de bioquímica y biología molecular. Ya, los avances actuales en el área de bioquímica y biología molecular se centran en descubrimientos celulares, moleculares y de fisiología, además de avances en nanotecnología. Es muy importante, ¿no? Porque ustedes saben que hay un bonito estudio en sí, es interesante el estudio de la nanotecnología, que quieren curar, ¿no? Mediante nanobots, y quieren hasta alargar la vida del humano mediante nanobots, ¿no? Y más que todo es un estudio que ustedes van a hacer en la facultad, ¿no? Van a estudiar
que es un cacho de bioquímica, van a estudiar lo que es farmacología, van a estudiar todo esto, ¿no? Cómo ocurren las enfermedades y cómo se las tienen que curar, ¿no? Van a estudiar lo que es fisiología también, ¿no? Entonces, muy importante para ustedes que ubiquen la importancia de la biología molecular y la bioquímica en la medicina, ¿no? En la salud. Ahora, tenemos que hablar, estamos ya en el siglo XX, que en el 2012 los investigadores de California lograron descubrir, ¿no?, la estructura molecular de los centrosomas en gusanos planos, lo que permitía identificar y esclarecer sus múltiples funciones durante la división celular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia acá? Descubrimiento de la estructura molecular de los centrosomas de los gusanos planos, ¿no? Es lo importante que ha ocurrido el 9 de enero del 2012, ¿no? Ya el descubrimiento de la estructura molecular de los centrosomas en gusanos planos, ¿no? Y mediante esto nosotros podemos identificar y esclarecer las funciones durante la división celular. Repito, esto igual lo tienes que tener bien claro, resumido, pues es pregunta de examen. La idea, como te digo, cuando te dan el examen es, te lo van a poner capcioso porque te pueden confundir o bien con el año, ¿no? O bien con el concepto. Tener mucho cuidado con eso, por favor. Y repito, todas las preguntas van a salir de su libro, entonces usted tiene que dominar netamente el libro, ¿ya? ¿Ok? La parte teórica. Vamos con el siguiente, ya hablamos del 26 de enero del 2012 igual, científicos de Baylor, ¿no?, propusieron un nuevo modelo de membrana celular para explicar la fusión de la misma. El 12 de febrero, científicos de Nottingham informaron sobre 7 proteínas en un líquido espinal, bueno, en el líquido espinal que todos nosotros tenemos, que van a servir como marcadores de la enfermedad del Alzheimer en sus estados iniciales, ¿no? Ok, entonces ya han avanzado bastante porque mucha gente que tiene esta enfermedad es una enfermedad senil, ¿no? Que da a la mayoría de las personas, no a todos, ¿no? Pero a un gran porcentaje de personas que llegan a la tercera edad. Entonces, mediante este descubrimiento ya pueden identificar qué persona puede sufrir esto y ya pueden tener tratamientos y todo eso para evitar que sea muy fuerte, ¿no? Muy determinante el Alzheimer, ¿no? A veces bien fregado, ¿no? Porque ni se acuerdan de su nombre y los hijos y los nietos son los que más sufren de esto, ¿no? Para cuidar a los papás que a veces llegan a esa enfermedad. Ya, la importancia de la química es bien fregado. No, bueno, no bien fregado. A ver, la importancia de la química, como les había comentado hace rato, al principio del tema, ¿no?, es que es muy importante para la sociedad, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pros, mejor vida, calidad de vida, salud, ¿no? Te repito, no solamente en medicina va a estar esto de la química que está actuando en todo, ¿no? En la nutrición, alimentación, en las herramientas, en todo lo que tú puedas ver está implicado en la química. Y la química ya hemos dicho que se implica en la medicina y farmacia, metalurgia, o sea, casi todo es química. Por ejemplo, cuando tú preparas una mezcla, ¿no? Para vaciar, estás ahí utilizando cemento que sea producido mediante un compuesto químico, estás haciendo una disolución, ¿no? Para preparar la mezcla y poder trabajar en todo. Ahora, es muy importante por todo lo que les acabo de decir. Ahora, el problema de la química es que el principal problema de la química es la contaminación ambiental. No, es muy fregado eso porque si te das cuenta el aire se está contaminando, el calentamiento global, y tiene pues que ver con la evolución humana. ¿Por qué? Porque a medida que hemos ido evolucionando, no hemos pensado en la contaminación ambiental. Recién se está utilizando protocolos para mitigar esto, pero no es tan fácil de hacer por el tema económico, ¿no? Entonces, eso es un gran problema. El otro problema también es las armas biológicas que se puede crear con la química. Hasta se dice que el virus este ha sido creado en un laboratorio y ha sido intencional, no ha sido un accidente. Hay varios argumentos, ¿no? Varias teorías de esto. Y también el problema de la adicción, ¿no? La adicción que está generando por ejemplo, la cocaína, la marihuana, que son procesos químicos también. Bueno, la marihuana es una planta, pero la han ido alterando.
algunas píldoras para el dolor, bueno, adicciones, ¿no? Que genera la química, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo puede ser, es una adicción porque el alcohol no es natural, es un proceso químico, ¿no ve? Entonces, ahí está otro problema de la química, ¿no? Entonces, eso es la importancia, ¿no? Los pros y contras de la química, ¿ya? Tenemos que hablar de los premios Nobel y esto sí o sí lo tienes que memorizar, año, fecha. Bueno, tienes que memorizar el año, el científico, qué premio se le ha dado y por qué se le ha dado el premio. Por ejemplo, en 2011, Daniel Scheinman fue premiado con el premio Nobel de Química, Nobel de Química, ya el Nobel de Química, por el descubrimiento de los cuasicristales, ¿no? Entonces, todo esto tienes que memorizar. ¿Qué premio se le ha dado, por qué se le ha dado y en qué año se le ha dado? ¿Ya? Tienes que tenerlo en tu cuaderno, tienes que estar fresco para el día sábado y día domingo, ¿ok? Ya vamos con el siguiente, que va a ser Kobilka, quien, bueno, en el 2012 el estadounidense Brian Kobilka, quien recibió el premio Nobel otra vez de química por sus estudios sobre los receptores acoplados a la proteína G. ¿Ya? ¿Ok? Vamos con el siguiente, aquí creo que es un dúo, ¿sí? En el 2012, Sir John Gordon y Shinya Yamanaka por descubrir las formas de descubrir las células totipotentes en cualquier tipo de tejidos. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está. Entonces, hasta ahí el tema. Ok, vamos con el tema 2, muchachos, ¿ya? El cual nosotros tenemos que hablar de la materia del átomo y sus propiedades, ¿ya? ¿Ok? Tenemos que hablar de esto. Ya saben qué es materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y tiene volumen. Ya les había mencionado que el aire también es materia porque, a ver, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y tiene volumen y puede ser percibido por nuestros sentidos. Nosotros tenemos que hablar de fenómeno y el fenómeno es aquello que ocurre visto de dos puntos diferentes, ¿no? Es toda transformación que sufre la materia y esta transformación se describe como la diferencia encontrada al observar un objeto en dos condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno puede ser, un fenómeno físico puede ser la solidificación, ¿no? Que lo vas a ver cuando va a bajar la temperatura, ¿no? Tú tienes agua ahí, lo ves, a ver, lo que pasa en invierno, ¿no? Cuando hace mucho frío y baja la temperatura bajo cero, ¿no? Estás dejando agua ahí en un bañador, digamos, ¿no? Y cuando hace mucho frío, pasa un tiempo, digamos que tú te duermes y al día siguiente sales a tu patio tempranito a las 6 de la mañana y ya lo vas a ver congelado, ¿no? Entonces, punto inicial antes de dormir, no punto final cuando ya lo vuelves, cuando despiertas, ¿no? Ya has visto que se ha convertido del estado líquido al estado sólido, ¿no? Un fenómeno químico es cuando haces una combustión. Cuando tú haces una parrillada o cuando vas a quemar algo, está en un estado inicial seco, sólido y después ya se queda como ceniza, ¿no? A eso se refiere al observar un objeto en dos condiciones diferentes, ¿no? Generalmente se va por condiciones de tiempo. Nosotros cuando hablamos de estados de agregación de la materia, ya sabes que tenemos en total 4 estados de agregación de la materia, pero vamos a estudiar 3. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Son líquido, sólido, gaseoso y coloidal. Lo que vamos a estudiar nosotros es el líquido, sólido y gaseoso. Cada uno de estos estados tiene sus características, que ya saben de memoria cuáles son, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir con el estado sólido. Y antes de ir al estado sólido, espera, quiero ver si lo tengo ahí. Creo que me he saltado directo para explicar los cambios de estado de agregación. Aquí está bien, ya. Entonces, vamos con el primer estado, que va a ser el estado sólido. No, ustedes pueden ver ahí los cubitos de hielo. ¿Cuáles son las características del estado sólido? Tienen volumen propio, por lo cual no se puede comprimir. Tienen forma definida y fija. Todos los sólidos tienen forma definida y fija. Eh, la relación de las distancias intermoleculares son muy pequeñas, por lo cual la fuerza de atracción va a ser alta. ¿Ya? Esos 4 puntos no te debes olvidar. Volumen propio, forma definida, distancia intermolecular pequeña, fuerza de atracción alta. El estado líquido tiene volumen propio, sí, por lo cual no se puede comprimir. Forma del recipiente que lo contiene. Eso ya saben, ya hemos hablado bastante a qué se refiere con el recipiente que lo contiene.
distancia intermolecular mediana y la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión, ¿no? ¿Por qué? Porque su distancia intermolecular es media, ¿no? Mediana. Ya, vamos con el estado gaseoso. El estado gaseoso, aunque no crean, es el estado más difícil de estudiar. No tiene forma definida, o mejor dicho, no tiene volumen propio, ¿no? Es indefinido, por eso se puede comprimir un gas. La forma igual es indefinida, adopta el recipiente que lo contiene. La distancia intermolecular es muy grande, por eso la fuerza de atracción es baja o la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Ya, vamos con el coloidal. El coloidal es un estado intermedio entre líquido y sólido. Tiene las fuerzas zigzag, ¿no? Como base tiene las fuerzas zigzag. Y esa es la principal característica, no es un coloide, ¿no? La característica es la forma zigzag que va a tener, ¿no? Y que es un estado intermedio entre estado líquido y sólido. Tenemos que hablar de los cambios de agregación, los cambios de estado de agregación, ¿no? Que netamente tiene que ver con lo que va a ser esto de lo que es la temperatura, ¿no? Por ejemplo, vamos al primero, ¿no? Cuando va de sólido a líquido, aquí estoy, cuando va de sólido a líquido, se llama solidificación. Para que ocurra una fusión, perdón. Cuando vas de sólido a líquido es una fusión. Para que ocurra una fusión, netamente tiene que subir la temperatura, ¿no? Sube la temperatura y va a haber el cambio de estados de agregación que se va a llamar fusión. Un ejemplo claro va a ser el hielo cuando se derrite, no está subiendo la temperatura y se va a fundir, ¿no? O se va a fusionar, ¿no? Netamente va a volverse líquido. Cuando vas de líquido a sólido, ahora sí hablamos de una solidificación. Para hablar de una solidificación, usted sabe que tiene que bajar la temperatura y el claro ejemplo son los cubitos de hielo, ¿no? Cuando vas de líquido a gaseoso es una vaporización. Cuando hace servir una caldera o netamente ciclo natural del agua. Cuando vas de gaseoso a líquido es una condensación. De igual manera tiene que bajar la temperatura y ejemplo claro es cuando llueve, ¿no? Cuando llueve o cuando tú pones la tapa de la olla en el vapor y se va a condensar, ¿no? Ahí vas a ver estado líquido. Cuando vas de sólido a gaseoso, ya de sólido a gaseoso es una sublimación, ya, y cuando vas de gaseoso a sólido es una deposición o sublimación inversa. El ejemplo de sólido a gaseoso es en laboratorio con el alcanfor. Y cuando vas de gaseoso a sólido, podemos tomar como ejemplo cuando graniza o cuando nieva, ¿no? Cuando cae nieve. Ya, esos son los cambios de estado de agregación más comunes que se ve más, que se estudia más en química, y está en función al estado líquido, sólido y gaseoso. Ya, sigamos. Tenemos que hablar ahora de la clasificación de la materia por su composición. Acá hablamos de sustancia, ¿no? Y la composición de la materia se clasifica en sustancias y mezclas. Respecto a sustancia, tenemos que decir que la sustancia, ¿no? La sustancia es toda porción de materia o es una porción de materia que está constituida por un solo tipo de partículas. Por eso se le dice también al elemento sustancia o sustancia pura. Ahorita vamos a hablar del elemento, ¿no? Partículas que contienen composición fija y propiedades que la distinguen. ¿Ya? Esa es una sustancia. Es una porción de materia que está constituida por un solo tipo de partículas, tiene composición fija y propiedades que la distinguen. Ya vamos a hablar de los elementos. El elemento no es denominada sustancia elemental o sustancia pura también. Es la sustancia más simple que no se puede descomponer y tampoco obtener otra más sencilla. Obvio, ¿no? Entonces, todos los elementos de la tabla periódica son sustancias elementales o sustancias puras, ¿no? Que tienen características propias, definidas, y no se pueden descomponer en otros elementos, ¿no? O en otras sustancias. ¿Ya? Ok, cuando hablamos del compuesto, hablamos de la agrupación de dos o más elementos, ¿no? Es la sustancia que por procesos adecuados se puede descomponer en dos o más elementos que son sus componentes. Aquí tenemos un compuesto orgánico, que es un alcohol, tenemos el ácido clorhídrico y el agua, ¿no? Que son compuestos porque están agrupados de elementos, ¿no? Son agrupaciones de dos o más elementos. Tenemos que hablar de mezcla y combinación. Cuando hablamos de mezcla, muchachos, es cuando dos o más sustancias, no reaccionan entre sí, se juntan, ¿no? Para formar una mezcla. A ver,
En un sistema material constituido, es un sistema material constituido por la agregación de dos o más sustancias en la que no existe acción química alguna. Es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que diferencia a una mezcla de una combinación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de combinación, hablamos que va a haber una reacción química. O sea, va a haber la intervención química en esa mezcla, bueno, en esa reacción, por así decir. Ya, los constituyentes conservan sus propiedades características, se reúnen en proporciones arbitrarias y pueden ser separadas por métodos físicos o mecánicos. O sea, cuando hablamos de mezcla, estamos hablando de, a ver, veámoslo así, la agrupación de dos o más sustancias, ¿no? Que se van a, obviamente, mezcla, se van a agrupar, ¿no? Pero no va a sufrir una transformación química. No va a haber acción química entre las sustancias que están participando de la mezcla. Obviamente van a crear una nueva solución, ¿no? Pero no está habiendo un cambio íntimo químico. O sea, no está sufriendo cambio los elementos que están interviniéndose en esta mezcla. Mientras que cuando nosotros hablamos de combinación, netamente ya hablamos de una acción química, de una reacción química, y por tanto va a haber pues una reorganización atómico-molecular y va a surgir nuevos productos, ¿no? En una combinación, tú ya no vas a poder volver a las sustancias originales, perdón, mientras que en una mezcla sí puedes volver a una sustancia original, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre una mezcla y combinación. Dentro de la mezcla, yo tengo dos tipos de mezclas que ya saben cuáles son, mezcla homogénea y heterogénea, ¿no? Cuando hablamos de una mezcla homogénea, hablamos de aquella mezcla que totalmente es casi perfecta, no puedes diferenciar a las sustancias que participan de esta mezcla a simple vista. Cuando hablamos de una mezcla heterogénea, netamente nosotros hablamos que se puede diferenciar cuál sustancia es cuál dentro de la mezcla, y aquí siempre se va a utilizar como ejemplo el agua con aceite, ¿no? Obviamente es una mezcla porque están juntas, pero en sí no se están mezclando, ¿no? Bueno, no sería correcto si no se están mezclando, sino es una mezcla heterogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque se diferencia cuál es agua, cuál es aceite. Obviamente el que tiene mayor densidad se va a precipitar y va a estar abajo, y el que tiene menor densidad va a ser el que está arriba, ¿no? Ahí está, el aceite está arriba, el agua está abajo, ¿no? Pero como se dan cuenta, ahí está el ejemplo de mezcla heterogénea, y café, ¿no? Coca-Cola con ron, ¿no? Es un ejemplo de mezcla homogénea. Ya, cuando hablamos de combinación, ya te lo había dicho, es una reacción química, que hay una interacción química de por medio, o sea, hay acción química neta, hay una reorganización átomo-molecular, ¿no? Y está generándose nuevos productos. No vas a volver a su estado, a sus sustancias originales cuando ocurre una combinación. Cuando hablamos de propiedades específicas de la materia, son aquellas que nos permiten identificar o diferenciar una sustancia de otra, ¿ya? Entonces, tenemos por su naturaleza lo que son las propiedades físicas. Ya sabes que si hablamos de físico es externo, si hablamos de químico es interno, si hablamos de la materia, ¿no? Que si es físico no va a haber un cambio físico, bueno, no va a haber un cambio íntimo de la materia si es una propiedad física, ¿no? O un cambio físico o un fenómeno físico. Pero cuando hablamos de fenómeno químico, propiedad química, tiene que ver netamente con la estructura de la materia. Algo va a pasar con la materia, va a haber un cambio con la materia. Cuando nosotros hablamos de las propiedades físicas, son aquellas que se pueden medir o determinar sin que se modifique la composición química de la sustancia, ¿no? El olor, el color, punto de ebullición. No, es una propiedad física, no se va a cambiar su composición química. Pero cuando nosotros hablamos de una propiedad química, son aquellas que solo pueden determinarse cuando la composición de la sustancia, ¿no? Cuando cambia la composición de la sustancia. Acá nosotros estamos hablando en el gráfico de una oxidación, no, y es una propiedad química la oxidación. ¿Por qué? Porque el tornillo que ven ahí en la foto está sufriendo un cambio íntimo, ¿no? Estructural de su materia, ¿no? Se está oxidando, ¿no? Está cambiando ahí el tornillito. ¿Ya? Mientras que cuando es una propiedad física, no tiene que cambiar o modificarse la composición química, ¿no? Y ahí es muy bueno que memorices un par de ejemplos acá para darte cuenta cuándo es una propiedad física y cuándo va a ser una propiedad química. ¿Ya? Ok, hasta acá vamos bien. ¿Me están entendiendo o estoy yendo muy rápido? ¿Se están acordando? ¿Estamos haciendo bien? ¿Posi? Chicos, sigan ahí.
Hola, ¿me escuchas? ¿Están ahí, muchachos? Ya. Entonces, cuando hablamos por su dependencia con la cantidad de materia, tenemos que hablar de propiedades intensivas y extensivas, ¿no? Y acá, te repito, no puedes olvidarte, tienes que memorizar. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de la materia, ¿ya? Y las extensivas son las que dependen de la cantidad de la materia, ¿no? Ahora, ejemplos, color, dureza, densidad, ¿no? Como una propiedad intensiva de la materia, masa, volumen, va a ser un ejemplo de propiedad extensiva de la materia. Por ejemplo, acá no importa el color, la dureza, no importa qué cantidad de materia tengas de estas sustancias, siempre va a ser el mismo valor. Por ejemplo, la densidad del agua, si yo tengo que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, no importa pues, que yo tenga un litro, 1 galón, 1 metro cúbico de agua, va a seguir teniendo la misma densidad. Por eso no nos importa la cantidad de masa o la cantidad de materia. Igual para la dureza. La dureza de un sólido, por ejemplo, del hierro, va a ser el mismo, ¿no? No importa la cantidad de hierro que tengas. O el color, no depende de la cantidad de materia, ¿no? A eso se refiere con una propiedad intensiva. Pero cuando vamos a la propiedad extensiva, ya hablamos de las cantidades, ¿no? Se modifican con la cantidad de la materia, o sea, depende de la cantidad de la materia, ¿no? Se modifican con la cantidad de la materia, significa que dependen de la cantidad de la materia. Yo tengo acá como ejemplo la masa, el volumen, la concentración, que depende de la cantidad de la materia. Por ejemplo, ya, si hablamos de masa, obvio, ¿no? 1 kilogramo no es lo mismo que decir que 1 libra o que 1 onza. Ah, ya. ¿Cuánto necesitas? 1 kilogramo o 1 onza. Necesito 1 kilogramo para hacer una reacción química. Entonces, ya estamos hablando de una propiedad extensiva. Si yo necesito la densidad del agua para hacer una reacción química, no me importa qué cantidad de masa necesite, la densidad va a ser la misma. Pero si hablamos de masa en sí, ya depende la cantidad de masa, ¿no? ¿Qué masa voy a trabajar para hacer una reacción química? Eso es la diferencia entre una propiedad intensiva y extensiva. Para que no te olvides, me memorizo un ejemplo y analiza el ejemplo y te vas a dar cuenta si es una propiedad intensiva o extensiva. Por ejemplo, la densidad no depende de la cantidad de la materia. Ya, es una propiedad intensiva. La masa y el volumen sí dependen de la cantidad de la materia. Entonces va a ser una propiedad extensiva. ¿Ok? Ya, siempre uno se olvida de esto, muchachos, ¿no? Cuando es una propiedad intensiva y extensiva. Hasta ahí la primera parte. Ya, vámonos con la segunda parte de ya, las preguntas que voy a agregar a los que ya tenemos. Ya, ok, vámonos con la segunda parte, muchachos, vámonos con la segunda parte, en la cual me está diciendo, hemos quedado en propiedades extensivas de la materia, ¿no? Ahora tenemos que hablar de la teoría atómica, ¿no? Y importante, ahora sí vamos a estudiar al átomo, ¿no? Hemos hablado de la materia, el átomo, la materia y sus propiedades, ¿no? Ya hemos hablado de las propiedades, hemos hablado de la materia, ahora tenemos que hablar del átomo. Ahora, como ustedes saben, los primeros que han hablado, o el primero que ha mencionado el átomo ha sido Demócrito. Aquí estamos incluyendo a Leucipo porque ambos han estudiado al átomo y han hablado del átomo. ¿No? ¿Qué nos decían que era el átomo? Era las partículas diminutas e indivisibles, ¿no? Obviamente de la materia. Átomo, que significa sin división. En su tiempo no ha sido aceptado este concepto, pero ya después con futuros estudios e investigaciones que han ido aprobándose, ha empezado a dar más importancia al átomo y ahí nace el concepto del atomismo. Ahora, como ustedes han visto en el tema anterior, el inglés John Dalton ha sido el que ha seguido los estudios y ha continuado en función a los siguientes postulados. El primer postulado te decía que la materia está constituida de pequeñas partículas llamadas átomos. Y sí, por ejemplo, los elementos tienen átomos y los compuestos tienen moléculas y las moléculas es una agrupación de átomos, ¿no? Entonces, en todo lo que viene química, todo lo que nos rodea está compuesto por elementos y compuestos y todo esto por átomos y moléculas. Pero estamos hablando de átomos, entonces a no confundir. El átomo está presente en cada elemento de la tabla periódica. Los átomos de un elemento dado son idénticos en masa, tamaño y propiedades químicas. Y sí, por ejemplo, los átomos de carbono van a ser toditos igualitos, ¿no? Van a ser idénticos, van a tener misma masa, mismo tamaño y misma propiedad química. Pero si comparamos los átomos del carbono con los átomos del silicio, ¿no? Van a ser diferentes, ¿no? Van a ser diferente masa, diferente tamaño, diferente propiedad química. ¿Ya? ¿Ok?
Los átomos son esféricos, compactos, indivisibles, indestructibles. Ya de que son esféricos, compactos también, pero no son indestructibles, ¿no? Ni indivisibles, porque mediante la bomba atómica, no, se ha dado a conocer que estaba mal estos dos primeros, bueno, los dos últimos conceptos, ¿no? Mira, en una reacción química, los átomos se separan, se combinan y se reordenan. Nunca se supone la creación y destrucción de los mismos. Esto decía Dalton, ¿no? Un error de Dalton, ya que el átomo sí se puede destruir mediante la bomba atómica. Los átomos de elementos diferentes se unen en relaciones numéricas simples para formar átomos compuestos, término que se usó para referirse a lo que hoy nosotros denominamos moléculas. Y obvio, cuando nosotros hacemos una reacción química, ¿no? Ya sea entre un elemento y un compuesto, estamos creando nuevos compuestos, ¿no? Y esos compuestos de manera micro se los representa como moléculas, ¿no? La molécula es la agrupación de dos o más elementos. Ahora acá, todo lo que dice Dalton estaba bien, a excepción de la última parte, ¿no? Porque los átomos, y vamos a ir estudiando la estructura atómica, son esféricos, compactos, divisibles, pero sí se los puede destruir, ¿no? Mediante la bomba atómica se ha podido destruir los átomos. Por eso la importancia de la química nuclear y las energías, ¿no? De las energías nucleares como opción, pero es muy peligroso, ¿no? Se sigue estudiando, ¿no? La radiación y todo eso. Ahora, tenemos que hablar de los modelos atómicos, tenemos que hablar del modelo atómico de Thomson, el famoso modelo atómico de Budín-Compasses, ¿no? Aquí, si te das cuenta, habla de un núcleo que tiene carga positiva y que y sobresale los electrones del núcleo, ¿no? Con carga negativa, y ahí dice que es lo que sobresale, esas bolitas que sobresalen, que se parece a un pudín con pasas, son los electrones, ¿no? ¿Qué nos dice? Mira, leamos con calma Thomson. Nos dice, el átomo era una esfera en cuyo interior se hallaban partículas positivas y negativas en completo equilibrio. No puedo precisar el lugar exacto donde se llaman dichas partículas, simplemente decía que las partículas se llaman como pudín con pases, ¿no? Cargas positivas y negativas, y lo que sobresale como pases son los electrones. Rutherford es el que ya ha tratado de darle el sistema, digamos, solar, ¿no? A la estructura del átomo, ¿no? Descubrió el núcleo atómico al bombardear una laminilla de oro con partículas de rayos alfa, por lo que consideró que el átomo presentaba una parte central positiva llamada núcleo. Alrededor giran los electrones formando órbitas circulares. Además, planteó que todo átomo es eléctricamente neutro, ¿no? Entonces, destacar que acá, que te decía que todo átomo es eléctricamente neutro, lo ha hecho Rutherford, ¿no? Y que ha empezado a hablar que la estructura atómica tenía en el núcleo carga positiva y los electrones giraban alrededor de manera en función de orbitales o circulares, ¿no? Más parecido al sistema solar, ¿no? Es el primero que ha hablado de esa estructura del modelo atómico, ¿no? A eso netamente nos referimos. Seguimos, ahora sí tenemos que hablar de Bohr, ¿no? En 1913, Bohr, basado en los descubrimientos de Rutherford y en la teoría cuántica de Planck, dio respuesta a supuestas fallas del modelo de Rutherford, proponiendo lo siguiente, ¿no? ¿Qué ha propuesto? Decía que en efecto el átomo tiene un núcleo central diminuto cargado positivamente. Los electrones no pueden estar distribuidos al azar, sino que giran alrededor del núcleo ocupando niveles discretos de energía circulares, ¿no? Ahora, acá echa énfasis a que los electrones no pueden estar distribuidos al azar, y ahí es donde nace el estudio que nosotros hoy día tenemos, que son los números cuánticos. Ahora, importante también lo que ha dejado Bohr, habla de la absorción y de la emisión. Los electrones pueden alcanzar niveles de energía más altos por la absorción en cantidades fijas de energía, los famosos paquetes o cuantos, ¿no? Los electrones que caen a niveles más bajos de energía emiten cantidades fijas de energía, fotones o cuantos de luz. Entonces la pregunta, ¿dónde habrá mayor energía? ¿En el nivel 5 o en el nivel 3? ¿Dónde hay mayor energía? ¿En el nivel 5 o en el nivel 3? ¿Dónde habrá mayor energía? Ya, después me responden. Bueno, en el nivel 5. En el nivel 5 hay mayor energía. ¿Ya? Ok, sigamos. Estructura del átomo, ¿no? Ok, el átomo es la célula de un elemento y presenta una estructura interna que básicamente está constituido por el núcleo, que es la parte central del átomo, ¿ya? Y este representa el 99,99% de la masa del átomo y contiene partículas con carga positiva, o sea, tiene a los protones y neutrones en el núcleo.
Y lo que da vuelta alrededor del núcleo son los protones y va a obtener el resto de la masa, ¿no? Por eso ese rato, cuando midió con precisión la carga de los electrones, hablamos ahí de Millikan, ¿no? Pero acá la masa de los electrones es bien minúscula, bien pequeñita, ¿ya? ¿Ok? Entonces, no te olvides, ¿no? Que el núcleo tiene la mayor cantidad de masa, ¿no? Y que están ahí los protones y los neutrones. Tenemos que hablar del número atómico Z. Esto ya es súper básico, ya lo hemos hecho bastante, ¿no? A ver, ¿dónde lo vamos a definir? Lo vamos a definir aquí en el pizarrón Zoom. Ya es súper sencillo. Yo tengo un elemento X acá. Ya, no te olvides que las partes de un elemento son 5. ¿Cuáles son las partes de un elemento? Número de masa, número atómico, número de neutrones, protones y electrones. Yo puedo aquí tener un elemento X, ¿no? Esto es A, esto es Z. A ver, voy a preguntar para que se despierten ahí. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién se anima a participar? ¿Alguien que se anima a participar de este ejercicio? Voy a ver si se acuerdan, ¿ya? Porque es bien práctico. Vamos a ir con Jessica, Oriel, Nayeli. ¿Ya? Jessica, ¿me escucha? Jessica. Sí, sí, profesor. Ya. A ver, ¿cuáles son las partes de un elemento? Primera pregunta. El número de masa, número atómico. Ya. Mira, te voy ayudando, ¿no? La letra A, ¿qué se llama? Número de masa, ¿no ve? Sí, número de masa. ¿Y el otro nombre cuál será de A? Peso atómico. O peso atómico. No se olviden que nosotros utilizamos el A, ¿no? Para hacer este geometría, ¿no ve? Que es el peso atómico o número de masa. Muy bien, Jessica. ¿Qué se llamará Z? Número atómico. Número atómico. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Número de qué? Puede ser número de electrones y número de protones. Protones, hija. Protones. ¿Ya? Muy bien. N. ¿A qué va a ser igual N? ¿Número de qué? Neutrón. Muy bien. P. Protones. Muy bien. Número de protones. E. Electrones. Número de electrones. Muy bien, Jessica. Vamos con Oriel. Oriel, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho. Ya. Aquí abajo para ti, Oriel. ¿Ya? Ok. A ver. ¿Cuánto es la carga de un elemento catiónico? Um, Positivo. Muy bien. Carga positiva, ¿no? Elemento catiónico, carga positiva. Elemento aniónico. Carga negativa. Muy bien. Elemento aniónico, carga negativa. Elemento neutro. Carga neutra. Carga cero, ¿no? O sea que, a ver, ¿a qué me voy con esto, no? Que, por ejemplo, muchachos, cuando nosotros tengamos ejercicios, ¿no? Nos van a dar acá. Por ejemplo, este elemento ya es un elemento neutro porque tiene carga neutro, no hay nada. Pero si fuera -2, ya sería un elemento aniónico porque su carga es negativa. Muy bien. Vamos con el siguiente. Nayeli, ¿me escucha? ¿Puede hablar Nayeli? Sí. Ya. Vamos a trabajar contigo, ya. A ver, les voy a dar los datos, ¿ya? Cachito, para que podamos hacer el ejercicio y lo hacemos. Por ejemplo, bien fácil, porque estamos pasando de volada esto. Ya. Datos, ¿no? Yo voy a tener que esto tiene n es igual a 12, ya, y que a es 2 veces z. Listo. Calcular, ¿no?
cuánto vale A, cuánto vale Z, y cuántos electrones tiene el elemento. Ya. Ok, Naye, ¿ya estamos? Ya. A ver, atiéndame. El ejercicio me dice que tiene 12 neutrones, ¿ya? Y que el número de masa es el doble del número atómico. ¿Qué me está pidiendo? Calcular cuánto vale A, cuánto vale Z y cuánto vale los electrones. Ya. ¿Cómo hacemos, Naye? ¿Cómo calculamos? La primera fórmula, que es igual. ¿O cómo hacemos? A ver. N es igual a A menos Z, ¿no ve? menos Z. Ya. Yo tengo que N vale 12. ¿No? Ya. ¿Cuánto vale A? A vale 2Z, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? 2Z menos Z, yo tengo que 12 va a ser igual a Z. Entonces, ¿cuánto vale Z? Z vale 12. ¿No? Facilito, ¿no ve? Sabiendo la fórmula, obviamente esto tú tienes que saber cuánto es la fórmula. Si no sabes la fórmula, estamos complicados. ¿No? De hecho, es fácil, ¿no? N es igual a menos Z, N yo sé que vale 12, A vale 2Z, Z vale Z, y Z es igual a 12. Entonces, el número atómico de este elemento es 12. ¿Cómo hacemos para calcular los electrones? ¿Cuál es la fórmula para hacer los electrones, Nayeli? Los electrones son igual y al- ¿A qué es igual? La fórmula para hallar los electrones. eh, ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Z Eso, menos ya. paréntesis ¿Número de quién? Ya, te señalijes. Número de carga, ¿no ve? de paréntesis. Entonces, acá yo tengo que Z vale 12 menos, ojo con esto, ¿no? El número de carga tengo que considerar el negativo más, ¿no? Menos 2. Entonces, ya se volverá automáticamente una suma y va a ser 12 menos por menos más 2 electrones va a ser igual a 14, ¿no? Entonces, ya tengo acá lo que me han pedido, ¿no? ¿Cuánto vale? Ahora sí, ¿cuánto valdrá A? A eso nos falta calcular. Según el enunciado, A nos dice que vale 2 veces Z. Ya, fácil. A va a ser entonces 2 por 12. Entonces, A va a ser igual a 24. Ahí está, ¿no? Yo ya tengo cuánto vale A. A vale 24, Z vale 12 y los electrones valen 14 por la fórmula. Entonces, para este tipo de ejercicios, muchachos, la clave es saber de memoria cuáles son las partes del elemento, que son 5, número de masa, número atómico, número de neutrones, protones, electrones. Saber las fórmulas madre, que N es igual a A menos Z, ¿no? También que Z es igual a P igual a E cuando es el elemento neutro, y que va a ser Z igual a protones cuando es un elemento aniónico catiónico. Y nada más, no es muy complicado esta parte. Si les dan un ejercicio, sí, ya es regalado. Ahora, ¿dónde viene el asunto? Ya, y vamos a participar acá, a ver si se acuerda o no, porque ya, esto ya saben. Vamos con Maylin y Gersel, ¿ya? Maylin, ¿me escucha? ¿Han ubicado, se han acordado cómo hacer este tipo de ejercicios, verdad? ¿Se han acordado o no? ¿Pues sí o nega esto, chicos? ¿Se han acordado? ¿Están ahí? Respondan rápido. ¿Se han acordado? ¿Han entendido cómo hacíamos este tipo de ejercicios? Sí, profe. Ya. Vámonos ahora a la parte de lo que va a ser los isótopos, ¿no? Maylin, ¿cuándo es un isótopo? ¿Cuáles son las características de un isótopo? ¿Te acuerdas, Maylin? Si no te acuerdas, hija, dime paso, no hay problema. Maylin, está en curso, Maylin. ¿Me escucha, Maylin? Profe, estoy en curso. No paso, profe. Yeah, muy bien. Gersel, ¿te acuerdas cuándo es un isótopo? ¿Cuál es la característica de un isótopo? Creo que cuando tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. ¿Serán o no serán el mismo elemento? Son del mismo elemento. Muy bien, positivo, mira. Muy bien, Gersel. No, me dice que va a ser un isótopo, ¿no? Son átomos del mismo elemento, ¿ya?
tiene el mismo número atómico, que sería Z, que está aquí abajito, para que lo veas, a no olvidarse muy bien, Gercel, eso uno igual se olvida. Aquí está, mira, ahí está, por ejemplo, ¿no? Son los números atómicos. Tiene el mismo número atómico, acá te puedes dar cuenta que es el mismo elemento, pero diferente número de masa. Eso es un isótopo. Son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Esto que ven acá, muchachos, van a memorizar, porque puede entrar en una pregunta. Puede decir, ¿cuánto es el tiempo de vida del carbono 11? No, carbono, número de masa 11, número atómico 6. Puede entrar y hay que memorizar, ¿ya? O te lo puede ser más interesante. ¿Cuál de estos cuatro tendrá más vida y cuál tendrá menos vida? ¿No? Y ahí está, lo tienes que nombrar. Ok, van a memorizar esto. Se los estoy recomendando, por favor. ¿Ya? Ok, muy bien, Gercel. Vamos con quién. José Manuel me escribe al teclado cuándo es un isóbaro. Y vamos con Gabriela y me va a decir cuándo es un isótono. Gaby, ¿cuándo será un isótono? ¿Te acuerdas cuándo es un isótono? Isótono. Isótono. Isótonos Sí. son diferentes elementos, Ya, tienen distinto número de masa, distinto número atómico, pero ya. tienen igual número de neutrones. Muy bien, hijo. Igual número de neutrones. Yo sé que José Manuel ya debe estar texteando. Acá lo que... Profe, son elementos diferentes que tienen igual número de masa, pero diferente número atómico. José Manuel, ¿cómo está? Qué bueno escuchar tu voz y ya no es ardilla, hijo. Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien, hijo. Muy bien. Perfecto. No, ahí está el isóbaro. Átomos de diferentes elementos que tienen el mismo número de masa, pero diferente número atómico. Como dijo Gaby, igual, los isótonos son átomos de diferentes elementos, diferente número atómico, como tú puedes ver acá, diferente número atómico, diferente número de masa, ¿no? Ya, pero el mismo número de neutrones. Ahora, si quieres como dato, hay los isoeléctricos, puedes anotarlo. Los isoeléctricos son igual que los isótonos, ¿no? Diferente número de masa, diferente número atómico, pero el mismo número de electrones. Sí, esos son los isoeléctricos. Ya, muy bien, muchachos, estamos bien. Vamos con el siguiente, ya, y nos va a hablar, a ver. Y aquí tenemos que utilizar, bueno, ya lo voy a hacer, después vamos a hablar creo que está aquí. Aquí me falta preguntar a Diego. Ya, a ver, atiéndame. Cuando nosotros hablamos del peso atomogramo y hablamos del peso atómico, tenemos que hablar netamente de la tabla periódica, ¿no? Y cómo ha surgido el peso atómico. El peso atómico se ha dado en función al peso atómico del carbono, ¿ya? Por acuerdo internacional, la masa atómica, algunas veces conocido como peso atómico, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es UMA? Unidades de masa atómica. Ahora, una unidad de masa atómica se define, y esto lo tienes que memorizar o anotar por si acaso, ya, se define como una masa exactamente igual, ya, a 1/12 de la masa de un átomo de carbono. ¿No? Ahí se define el peso atómico, ¿no? O la unidad de masa atómica, ¿ya? Que tiene exactamente el valor de 12 UMA. Que tiene exactamente el valor de 12 UMA, o 12 unidades de masa atómica. Ahora, nosotros, chocos, cuando hablamos de pesos atómicos, y para esto vamos a empezar a estudiar la tabla. A ver, un ratito voy a pausar la grabación, un ratito. La grabación para hablar netamente del peso atómico, ¿ya? Entonces, en pantallas tienen ustedes a la tabla periódica, ¿no? Que ya saben que las columnas son las verticales, las filas son las horizontales, lo que está componiendo la tabla periódica son los metales, no metales, metaloides, y hay una subclasificación, ¿no? De familias también. Y acá lo más importante que nosotros tenemos que ver, ¿no? Cuando hablamos del peso atómico, es el primero que está aquí arribita, ¿no? Número atómico, peso atómico, ¿no? Ya, fíjate, es la parte mayor, ¿no? No, esto es el número atómico, me estoy equivocando. Este es el peso atómico o número de masa. Está en la parte superior de la izquierda de tu tabla periódica, ¿ya? Y es el peso atómico es con lo que nosotros trabajamos cuando vamos a hacer el tema 4, que es estequiometría. Aprovechando acá, el número atómico va a ser este, ¿no? El que está a la parte superior a la derecha, y la tabla periódica está ordenada en función al número atómico. Entonces, facilito, yo te doy el número atómico, yo te digo ya,
digamos, número atómico 30, ¿a qué elemento corresponde? ¿No? La tabla periódica está ordenada en función al número atómico y aquí yo puedo ver que el número atómico 30 corresponde al zinc. Ya, perfecto. ¿Cuánto es el número de masa o peso atómico del zinc? 65.38. ¿Ya? Entonces, eso es cuando hablamos nosotros del peso atómico. Ahora, cuando hablamos del atomogramo, nosotros hablamos de elementos y compuestos, ¿no? Pero si yo tengo el elemento cobre, ¿no? Cuando hagamos estequiometría, igual vamos a ver esto. Yo no puedo decir un cobre cuántos gramos va a tener. Tendría que hablar un atomogramo de cobre tiene 63,55 gramos, ¿no? Y un atomogramo de cobre, su número atómico es 29. Ahí se va con la relación del atomogramo. ¿Ya? Ok, ya hemos hablado del peso atómico, ya hemos dado la definición, hablamos ahora del peso atomogramo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Acá me está diciendo, ¿no? Mira, ejemplo, el peso atómico del hidrógeno es 1,0079. Luego, 1,0079 gramos de hidrógeno equivalen a un atomogramo de hidrógeno. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Un atomogramo de oxígeno, ¿cuántos gramos va a tener? 16 gramos de oxígeno. Un atomogramo de carbono, ¿cuántos gramos va a tener? 12 gramos de carbono. A eso se refiere cuando nosotros hablamos del atomogramo. Ahora, tenemos que hablar de la teoría atómica moderna, ¿no? Ya netamente vamos a hablar de los números cuánticos, ¿no? Son las leyes que van a determinar la posible posición del electrón, así como el conocimiento de los números cuánticos y la forma que va a estar estructurado, perdón, el electrón. Acá, ahora sí, vamos a ir con Diego. Diego, ¿me escuchas, Diego? Diego, yo justo le voy a preguntar y se salí. Ya, a ver, vamos, ahora sí, vamos otra vez, de reversa, vamos con Gaby. Gaby, ¿me escucha? Gaby. Sí, profe, sí, sí. Ya, ¿qué mide el número cuántico principal y con qué letra se representa? Se representa con la N minúscula. Ya, Toma valores, mide el nivel de energía. eso, nivel de energía, ¿no ve? En numeral, ¿de qué número a qué número? Y en parte de letras, ¿de qué letra a qué letra? Perdón, se me ha cortado En numeral, hijita, mi internet. numeral y literal, ¿cuáles serán? Profe, no la escuché. ¿Qué me preguntó? Ya, te vuelvo a preguntar, hijo. O sea, ¿cómo está denotado de manera numeral? O sea, ¿de qué número a qué número va? Y de manera literal, ¿de qué número a qué número va? ¿De qué letra a qué letra va? Va de 1 al 7 y va desde la K hasta la Q. Exacto, eso es lo que te quería preguntar. Muy bien, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Como decía su compañera, nos sirve para ver el número de nivel de energético, ¿no? En niveles de energía, nosotros tenemos 7 niveles de energía. De notación cuántica numeral va del 1 al 7 y de notación espectroscópica o de manera literal va desde la K hasta la Q, ¿no? No se olviden que va a haber mayor energía en los niveles más altos, ¿no? Nivel 7, 6, 5 va a existir una mayor energía. Y no te olvides cuándo es una emisión y cuándo es una absorción, ¿no? Igual tienen que memorizar eso. Ya, voy a hacerlo yo número cuántico secundario y, a ver, yo hago un número cuántico secundario, José Manuel número cuántico magnético, G es el número cuántico de spin, y Maylin me va a hablar del principio de exclusión de Pauli. Ya, ok. El número cuántico secundario, muchachos, netamente nosotros hablamos de los subniveles de energía. ¿Cuáles son los subniveles de energía? S, P, D, F. ¿Ya? Ahora, ¿qué estudia el número cuántico secundario que se va a representar con una letra L minúscula? Determina su nivel energético, que ya te dije cuáles son, y la forma de su nube electrónica. Por ejemplo, si tú te das cuenta, cuando nosotros tenemos orbital S, o sea, el subnivel S, va a ser esférica. Si es P, va a ser netamente lobular. Si es D, va a ser trébol. Y si es F, va a ser compleja, hablando de las formas de las nubes electrónicas. Ya, para eso nos sirve el número cuántico secundario o azimutal. Muy bien, José Manuel. No, aquí está netamente Sharp, principal, difuso y fundamental. ¿Qué será el número cuántico magnético, José Manuel? ¿Te acuerdas? ¿Para qué nos sirve? Nos indica la orientación de la nube electrónica en un eje cartesiano tridimensional
Ya, representado también con una letra M y puede adoptar los valores de -1, 0 y +1 positivo. perfecto, hijo, muy bien. Muy bien, nos sirve para eso el número cuántico magnético, ¿no ve? Nos indica la orientación de la nube electrónica en un eje cartesiano tridimensional, ¿no? Y los valores que puede tomar el número cuántico son -1, 0 y +1. Ahora, mira, esto va para P, ¿no? Porque acá en el orbital S va a ser 0, ¿ya? Fíjate, va a ser 0. Acá va a ir de -1 más 1, de -2 a +2, de -3 a +3, ¿no? Y esta tabla me está ayudando de mucho para saber cuántos L, que habíamos dicho que era el número cuántico azimutal, ¿no? L0 para L1, para L2, para L3, y esto me está indicando netamente, ¿no? Los subniveles de energía que va a tener. Por ejemplo, mira, yo voy a tener el número de orbitales 1, 3, 5 y 7, y lógico, ¿no ve? Y voy a tener que acá, cuando hablamos de -1 y 0, nos vamos a su nivel P, que va a ir de -1 a +1. Si fuera D, de -2 a +2. Y si fuera F, de -3 a +3. La orientación, ¿cómo se va a mover tu nube electrónica? ¿Ya? Ahora, el número máximo de electrones, y esto nos va a servir mucho para la configuración electrónica, a tomarlo muy en cuenta. Ya, por ejemplo, S va a tener como tope 2 electrones como máximo, P6, D10 y F14, ¿no? Y esto nos sirve para hacer configuraciones electrónicas y poder construir una estructura electrónica de un átomo. ¿Ok? ¿Ya? Ok, vamos ahora sí con, ¿a quién me tocaba? Le tocaba a Herschel. Herschel dijo, ¿qué es el número cuántico de spin? Herschel, número cuántico de spin, Herschel. Describe el sentido del giro de electrones sobre su propio eje. Muy bien. ¿Qué valores adopta? Tiene dos valores, +1 medio y -1 medio. Muy bien, +1 medio, -1 medio, y se representa con la letra S, ¿no? Muy bien, Herschel, ¿no? Describe el sentido del giro del electrón sobre su propio eje en rotación y orientación del campo magnético que éste produce, ¿no? O sea, el giro sobre su propio eje, ¿no? Puede ir arriba y hacia la derecha, va a ser +1 medio, o puede ir abajo y hacia la izquierda, -1 medio, ¿no? Esos son los valores de los números de spin. Maylin, ¿me escucha? ¿Se acuerda que es igual el principio de exclusión de Pauli? ¿Se acuerda que es igual el principio de exclusión de Pauli, Maylin? La definición de la exclusión de Pauli, profe, Sí. Sí, pues, ¿cuándo es el principio de exclusión de Pauli? es cuando no puede haber dos números cuánticos idénticos. Ya, ya, muy bien. Eso nomás. Muy bien, hija. En concluidas es, o sea, el principio de exclusión de Pauli, muchachos, te dice que dos átomos del mismo elemento, perdón, dos electrones del mismo átomo, no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Debe diferir por lo menos en uno de ellos. Y en lo que va a diferir siempre, ¿qué va a ser en el spin? Mira, por ejemplo, este es el número de spin. ¿No ve? Yo tengo dos electrones, un electrón extiende hacia arriba, el otro electrón extiende hacia abajo, ¿no? Este es un átomo correcto, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de los números cuánticos, estamos hablando del comportamiento de los electrones. Ahora, esto va a ser incorrecto, porque si te das cuenta, esto va a tener los 4 números cuánticos iguales, ya sea el B o el C, ¿no? Y van a ir hacia el mismo lado y eso está mal. Sí o sí tienen que diferir en el número de spin, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos del principio de exclusión de Pauli, que dos electrones del mismo átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales, debe diferir en uno de ellos y por lo general está difiriendo en el número cuántico de spin. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de la tabla periódica. Ya les había mostrado hace un momento la tabla periódica y tenemos que hablar netamente de Dmitriev Mendeleev, ¿ya? Es el que ha creado la base de la tabla periódica actual que tenemos. La principal característica de Dmitriev Mendeleev es que ha ordenado su tabla periódica en función al número de masa y ha dejado espacios, ¿no? Porque lo organizó de una manera tal que dice, esto es para un elemento que tiene que tener esta familia y estas características, ¿no? Y ha dejado espacios. Ha predecido que iban a encontrarse elementos en un futuro que iban a cumplir con esas condiciones. Por eso es el padre de la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, Moseley es el que ha corregido los errores que tenía Mendeleev, porque tenía errores en su tabla periódica, y lo ha organizado en función al número de protones. Por eso hace rato, cuando hemos hablado de protones, es igual al número atómico, ¿no ve? Moseley lo organizó la tabla en función al número de protones y ha dado solución a los problemas que tenía la tabla de Mendeleev. Aparte, Moseley incluye las tierras raras en la tabla periódica actual, ¿no?
Entonces, la tabla periódica actual que nosotros estamos utilizando hoy en día, esta tabla que les acabo de mostrar, es la tabla de Moseley. Y aquí ya aparecen las tierras raras, que son los lantánidos y los actínidos. Y esta tabla está ordenada en función al número atómico, ¿no? Imagínate, la tabla de Mendeleev estaba en función al número de Mas. Y había, pues, problemas porque no cuadraban algunos elementos. Ahora, la ventaja que te estaba comentando hace rato de Mendeleev es que ha dejado un casillero vacío y ha continuado su orden y decía, no, en este casillero vacío va a aparecer un elemento que va a cumplir con los requisitos y condiciones que van a pertenecer a esta familia y a esta columna, ¿no? Y eso es por eso se le considera el padre de la tabla periódica. ¿Ok? Estoy haciendo un resumen rápido de la tabla periódica ahí. Y aquí tengo la tabla periódica, ¿no? Y es muy importante lo que está en negrillas y lo que está entre comillas, ¿no? La tabla periódica o la ley periódica moderna indica que las propiedades de los elementos dependen de su número atómico y se repiten sistemáticamente al ordenar en función decreciente de esa propiedad, ¿no? Entonces, ya sabes, y está por demás hacerte recuerdo, que la tabla periódica actual está en función al número atómico. Está ordenada en función al número atómico. Tú ya sabes cómo es la parte de la tabla periódica. A ver, te lo voy a volver a mostrar porque ahorita vamos a ver. Ya quiero que me entiendas bien acá. Por ejemplo, te había dicho que este número grandote es el número atómico y en función de esto está ordenada la tabla periódica. También es el número de protones, ¿no? Aquí estamos hablando de electronegatividad, que ahorita vamos a hablar de ese concepto. Aquí estamos hablando netamente del peso atómico, número de masa, que es la masa de un elemento o el peso atómico de un elemento. Ya, mira, acá es lo que a mí me importa harto. Esto vamos a estudiar y es muy importante, ¿no? Esto es la estructura atómica de un elemento. Y te está dando los dos últimos subniveles de energía en el cual tiene este elemento, ¿no? Ok, eso es lo que vamos a estudiar, la famosa estructura atómica. Ya, energía de ionización, vamos a hablar ahorita del concepto, tenemos que hablar de la electronegatividad, y aquí están las valencias, ¿no? Los estados de oxidación de cada elemento con el cual tendría que trabajar. ¿Ya? Ok. Sigamos. Un ratito, por favor, un ratito. Una pausa, por favor. Continuamos, por favor. Ya. Ok, entonces, les estaba hablando de esto, ¿no? De la tabla periódica, de la estructura electrónica. Ya. Sigamos, ya vamos a acabar. Acá hablamos de la estructura electrónica y nosotros tenemos acá la regla del serrucho, ¿no? Que nos sirve de mucho para determinar un átomo, ¿no? El elemento, netamente en función al número de protones o electrones que tiene, cómo va a ser su configuración electrónica, ¿no? Cuántos niveles de energía va a tener, cuántos subniveles de energía va a tener, la capa de valencia. Ya hemos practicado bastante esto, ¿no? De lo que va a ser la estructura electrónica, ¿no? Por ejemplo, vamos a practicar así al toque ahorita. Les vamos a dar un elemento, a ver. Ustedes me van a decir ya a qué elemento corresponde. ¿Está bien? Saquen su cuaderno, por favor. Les voy a dar el número atómico para que usted pueda decirme a qué elemento corresponde. ¿Ya? ¿Listos, chicos? ¿Posi? Ya. Vamos entonces. Número atómico 34. Número atómico 34. Usted me tiene que decir a qué elemento corresponde, cuántos niveles de energía tiene y cuántos subniveles de energía. A ver, cuántos electrones tiene en su última capa y a qué elemento corresponde y cuántos niveles de energía tiene. ¿Ya? Vamos trabajando, por favor. ¿Ok? Vamos trabajando. Tienen un minuto para decirme cuánto tiene este elemento. ¿Ya? Mientras tanto, yo lo voy a estar haciendo rápido acá en el pizarrón de azul. Ya. Hagamos el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué elemento hemos dicho que era? Según el número atómico. Aquí está el 34, ¿no? Si no sabes ubicar la tabla periódica, aquí está, es siempre el de la derecha, parte superior va a ser el número atómico, es el selenio. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Me van a dictar ustedes, ¿no? Aquí Z34, ya sabemos que es el selenio, ¿ya? Aquí me está diciendo 1S2, medio feito vas a disculpar, 2S2, 2P6. ¿Quién toca ahora? Dícteme. 3S2, ¿no? 3S2. Ya, ¿qué más? 3P6. Ya, 3P6. 3P6. Ya, ¿qué más? Voy a 4. ¿Sí, no? 4S2. ¿Qué más? 3D10. Eso.
Ya estoy en su nivel D, ¿no? Que va a ser como máximo 10 electrones. D de 3 de 10. ¿Qué más? 4P, 4, 4P4. 4P4, ¿no? Ya. Gracias, Jessica. Ahora, obviamente, ¿esto de dónde? ¿No? Ustedes tienen que saber la regla de Sarrus, que va a ser esto, ¿no? Aquí está. Pero obviamente es al revés. O sea, primero aquí es 1. A ver, te lo voy a poner acá para que me ubiques, que esto maría un poco. Esto tiene que ser 1 hasta el 7. ¿Lo ve? Hasta el 7. Acá, desde 2, ¿no? O sea, empezando por acá de 2P hasta 6P, que sería hasta acá, ¿no? O sea, tienen ustedes hasta el 7P. Tienen ustedes que darle la vuelta a la regla de Sarrus. No, esto está mal, esto al revés, ¿no? Ustedes saben que igual les voy a pasar, ¿no? En una imagen que es al revés, pero de esta manera vas dando vuelta, ¿no? Así, así y así, ¿no? Esa forma es la que vas dando vuelta y vas enumerando cómo va a ser la regla de Sarrus, ¿ya? De esa manera nosotros estamos haciendo acá. Ahora, para saber cuántos electrones tiene, tengo que sumar los electrones que están como exponentes. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20, 30, 34. Hasta ahí es 34. Y en el último es donde yo manipulo qué cantidad de electrones voy a poner. Ahora, cuando te pregunto cuántos electrones va a tener en su última capa, este está llegando hasta el nivel 4, ¿no? Hasta el número cuántico principal 4. Yo tengo que sumar ahora sí lo que estoy circulando ahí, los electrones. 4 más 2, 6 electrones. ¿No ve? No te olvides también que por teoría siempre en el primer nivel solamente puede haber 2 electrones en el primer nivel de energía. Y listo. Ya ahí repasando, muchachos, lo que es netamente lo que es la regla de Sarrus, la regla del serrucho, que tienen que saber la estructura de memoria para poder construir y les den en función a un número atómico, ¿no? O te puede decir, tiene 35 protones, 35 electrones. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Ah, ya, aplicar regla de Sarrus. Ok, Mickey, posi, ¿no? Positivo, ¿no? ¿Se están acordando? Ya, sigamos entonces acá. Ya, estos son propiedades periódicas, ¿no? De lo que es los electrones, ¿no? Bueno, netamente tendría la tabla periódica. Tenemos que hablar del radio atómico, que es la mitad de la distancia entre dos átomos idénticos, ¿no? La mitad de la distancia entre dos átomos idénticos es el radio atómico. Tenemos que hablar de la electronegatividad, ¿no? La electronegatividad es netamente aquel elemento, ¿no? Que tiene una mayor fuerza de atracción sobre los otros elementos, ¿no? Ahora, a ver, mira, es la medida de la tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones compartidos. Los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre los electrones. El flúor es el elemento más electronegativo y el cesio el menos electronegativo. Entonces, ¿cómo va a ir esto? Va a ir de izquierda, primero va a ir, ¿no? De arriba hacia abajo. O va. Acá buscamos el cesio, vamos a ir hacia la derecha y subimos hacia el flúor. Y por eso el flúor es el primer elemento más electronegativo. El segundo elemento menos electronegativo sería el oxígeno, ¿no? Y ese es el concepto de electronegatividad, la fuerza de atracción que tiene un elemento sobre los electrones de otros elementos, ¿no? Es muy importante la electronegatividad para química, porque enlaces químicos también hablamos bastante de electronegatividad y un enlace químico te sirve netamente para formular compuestos. Ya, aquí está la valencia iónica y ya tenemos acá de una manera más clara lo que va a ser la estructura atómica, la configuración electrónica de un elemento, lo estoy marcando acá. ¿Qué es una valencia iónica? La valencia iónica son aquellos electrones que presenta un átomo en su último nivel de energía o última capa de energía, ¿no? Entonces, yo lo único que voy a hacer es ubicar primero cuál es el último nivel de energía. Acá lo ubico al 3, que va a ser el último de energía, y solamente tienen un subnivel que va a ser S, y ese subnivel solo presenta un electrón. Entonces, cuando te pregunta cuánto es la valencia iónica de un elemento, hago ese procedimiento. Primero ubico el último nivel de energía y ubico los electrones del último nivel de energía. En este caso, si te das cuenta, solamente yo tengo que tiene un electrón en su última capita. Ahí está. ¿No ve? Entonces, ¿cuánta es la valencia iónica de este elemento del sodio? Un electrón. ¿Ok? Ya, listo. Vamos ahora sí hablando de lo que es el potencial de ionización.
es la cantidad mínima de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo en su estado basal, que sería en el estado de la configuración electrónica que hemos visto hace rato. Tenemos que hablar de la afinidad electrónica, es la cantidad de energía que se desprende cuando el átomo gana un electrón para formar un ion con carga negativa, ¿no? Energía, ahí tenemos en el gráfico la energía involucrada cuando un átomo gana un electrón. Ahora, acá fíjate que es el principio neto de lo que estamos haciendo nosotros, o de lo que nos viene a, lo que tocaría hacer en el siguiente tema, de lo que es un enlace químico. Este electroncito de este elemento de la derecha va a venir acá, y acá es la afinidad electrónica, porque este átomo va a ganar un electrón para formar un enlace iónico. En este caso estaríamos hablando de de un enlace iónico en el cual uno gana y el otro pierde electrones. Y acá está ganando un electrón por afinidad electrónica, y ahí es donde nosotros hablamos de enlaces químicos. ¿Ya? ¿Ok? Y con eso acabaríamos el tema 2. Ya con eso estamos acabando netamente, muchachos, el tema 2. Y hasta aquí estaríamos llegando con la clase de hoy. Ya hemos repasado tema 1, tema 2. En la tarde van a tener exámenes a partir de las 4. Yo les voy a avisar, atentos al grupo de WhatsApp. En la noche de 7 a 9 vamos a pasar conmigo clases. Vamos a terminar de hacer más parte práctica, porque ustedes saben que el tema 1 y tema 2 es pura teoría. Memoricen fechas, por favor, claro, sus conceptos, su flujograma, mapa conceptual. Vamos a hacer ejercicios de enlaces químicos en la noche, y más que todo voy a repasar lo que es estequiometría y nomenclatura inorgánica de lo que va a ser sales, ¿no? Lo que más complicado es sales, ¿ya? ¿Han entendido hasta acá, muchachos? ¿El repaso se entendió? ¿Posi o alguna duda o consulta que tenga? ¿Se ha entendido? Posi, ¿no ve? ¿Se entendió, Chocos? Gersel, Gabriela, Auriel, ¿se ha entendido? Sí, profe. Ya, para recordar, ya, para hacer bien el examen. Listo. Nos vemos en la tarde mediante WhatsApp. Les voy a mandar lo que es los exámenes. Les voy a indicar ahí bien cómo tienen que dar sus exámenes ese día de pura química. Ya, y a la noche nos vemos a las 7. Hasta la noche, muchachos. Un abrazo. Hasta la noche. Hasta la noche, profe. Hasta la noche. Hasta la noche.